Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL, Desires the Serious, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Es un desperdicio que dos alfas tan guapos tengan una relación alfa-alfa. ¿Qué lo sabes? Una relación alfa-alfa solo es buena si los dos son guapos. Oye, no me digas, aunque el secretario Shang es bueno, el presidente de Sheng Fan Biology es tan guapo. Él y nuestro presidente Sheng se aman y se odian. Parece bastante interesante. Ah, ¿en serio? Ni siquiera lo he visto en persona, lo vi una vez en una reunión de gobierno el año pasado. Es 100 veces más guapo en persona que en la foto. ¿Ah? Entonces estoy dispuesta a dar 10 años de mi vida a cambio de que el presidente Sheng y el presidente Sheng se peleen por mí. Jaja, no te vuelvas loca. Qué bien se está viviendo. Oye, porque vivimos la misma vida, pero el secretario Hua es la flor innata de la montaña, mientras que yo solo soy la hierba indeseada de la calle. Soy un omega de nivel B. Puedo ser considerado una celebridad universitaria, graduado de una universidad prestigiosa. ¿En qué soy peor que él? Si a juzgar por el olor, el secretario Hua es como mucho de nivel A. ¿Por qué necesitan a dos guapos de nivel S para luchar a muerte por él? Porque por su carita encantadora cuando se da la vuelta y sonríe, en mi opinión, esa Bailan es solo una con cara de abstinente. Incluso podría ser una salvaje en la cama, jaja, tienes razón. Pero siendo sinceros, aunque no podamos tener un alfa de nivel S como el presidente Sheng o el presidente Sheng, es una buena opción tener al secretario Gao. Aunque solo sea un beta, nuestro secretario Gao siempre es muy confiable, hace que la gente se sienta muy segura. No sueñes. El secretario Gao tiene un compañero Omega. La última vez que se tomó un permiso fue para consolar a su compañero durante su periodo febril. Oye, yo también quiero ser como el secretario Hua, que se atrevió a pedir permiso para ir a casa y descansar un mes justo después de las prácticas. La clave es que está tomando al emperador como rehén para mandar a los príncipes. Mira a esa gente del Departamento de Recursos Humanos. ¿Quién se atreve a decir algo sobre él? Es el amor del señor Sheng. El secretario jefe se quedó en la puerta y vio que la oficina de la secretaria estaba ruidosa. Llamó a la puerta con cara fría y advirtió: no chismes en el trabajo. Cuidado que el jefe se entere. Te meterás en problemas. Ah, no es la hora de comer. Además, no ha salido el señor Sheng. Los pequeños omegas, todos con coquetería, se comportaron con coquetería. El secretario Gao está en el hospital y los jefes del equipo no están. Hermana Ami, mientras nos vengas a contar chismes, quién sabe qué dijimos. Shen Wenlang no salió por asuntos oficiales. Primero fue al hospital a visitar a Gao Tu. Pero Gao Tu seguía en coma y no se había despertado. Shen Wenlang dejó el ramo de flores de visita en la cabecera de su cama. Se quedó en silencio junto a la cama, lo miró un rato y luego se fue sin hacer ruido. Gao Tu se negó a ir a Jessie e insistió en quedarse en este hospital secundario donde había un médico conocido. Pensaba que el coste de Jessie era demasiado alto y no quería deberle a Shen Wenlang un favor tan grande. El doctor era un omega mayor con buenas habilidades médicas, pero siempre parecía triste al ver a Shen Wenlang. Al salir de la subasta ese día, incluso el descuidado Shen Wenlang pudo ver que Gao Tu no se encontraba bien, no sabía conducir, así que Shen Wenlang lo llevó al hospital. Al salir del auto, Shen Wenlang lo ayudó a levantarse, lo que fue más bien un abrazo. Su palma rozó la ancha y fuerte línea de la espalda y los músculos bajo su palma se tensaron. A Shen Wenlang no le importó demasiado. Le preocupaba más porque Gao Tu sudaba tanto, como si acabara de terminar un maratón. Comparado con Shen Wenlang, quien rara vez se ocupaba de las tareas domésticas solo, Gao Tu tenía mucha experiencia en ver a un médico. Su hermana había vivido en Jersey durante muchos años,
Ahí el dinero era más caro que el papel. Gattu, considerado médico huérfano, se había visto obligado durante mucho tiempo a aprender a afrontar la vida en solitario y a lidiar con todo tipo de problemas, ya fuera la pobreza o cualquier otra cosa. Shen Wenlang lo ayudó a llegar a la ventanilla de registro y lo observó mientras se registraba con el especialista en feromonas con facilidad.